Hablaremos un poco sobre los estados financieros proyectados. Los integrantes de este grupo son Junior Luis Mayor, Ariana Garbón y Jessiel Franco. En este mismo orden se van a presentar los expositores. ¿Qué son los estados financieros proyectados? Los estados financieros proyectados, también conocidos como estados financieros de proforma o proyecciones financieras, son documentos que representan la estimación futura de la situación financiera que presenta una empresa o entidad. Estos estados se basan en suposiciones y pronósticos sobre el desempeño financiero de la empresa en un periodo futuro, generalmente a corto, mediano o largo plazo. Se puede decir que los estados financieros proyectados son herramientas importantes para la planificación financiera y la toma de decisiones estratégicas de una organización, ya que permite a los propietarios, gerentes, inversores y otros interesados tomar decisiones informadas sobre las estrategias, inversiones, financiamiento y presupuesto. ¿Para qué sirven los estados financieros proyectados? Una proyección financiera es un análisis que permite calcular desde el punto de vista financiero y contable cuál será el desenvolvimiento de una empresa o negocio en un futuro determinado. De esta manera se podrá anticipar las eventuales utilidades o pérdidas que va a poseer cualquier proyecto. Dichos estados financieros proyectados proporcionan información sobre la rentabilidad, liquidez, solvencia, rotación de cuentas por cobrar, rotación de cuentas por pagar, rotación de inventario, apalancamiento financiero y depreciación. La proyección de estados financieros es una herramienta fundamental para la planificación financiera de cualquier empresa, ya que permite anticipar el rendimiento futuro y facilitar la toma de decisiones estratégicas. Uno de los pasos, el primer paso es la recopilación de información histórica. Este consiste en analizar los estados financieros de años anteriores, incluyendo el balance general, el estado de resultado y el estado de flujo de efectivo. Esta información ofrece un panorama claro sobre el desempeño económico de la empresa y sirve como base para proyecciones futuras. El paso número 2 sería el establecimiento de supuestos. Este es crucial para definir los supuestos claves que influirán en los resultados proyectados, como sería el crecimiento de ingresos, costos, gastos operativos y factores macroeconómicos. Estos supuestos son el cimiento sobre el cual se construirán las proyecciones. También está la proyección de ingresos utilizados, lo cual son los supuestos definidos que se deben estimar las ventas e ingresos a futuro. Esto puede hacerse analizando tendencias históricas y considerando expectativas del mercado y comportamientos de los clientes. También está la proyección de gastos y costos, que se estima el costo de los bienes vendidos y los gastos operativos. Es importante considerar cómo estos costos podrían variar con el aumento o disminución en el volumen de las ventas. En la elaboración del estado de resultado proyectado, estas proyecciones son ingresos y gastos que se deben crear o plasmarse en un estado de resultado pro forma. Este documento desglosa los ingresos totales, el costo de venta, el margen bruto, los gastos operativos y la utilidad neta esperada. Las proyecciones del balance general se deben estimar también en los activos, los pasivos, el patrimonio neto y los patrimonios futuros. Esta estimación debe estar alineada con las proyecciones de los ingresos y los gastos, así como cualquier cambio anticipado en la estructura del capital de la empresa, obviamente. En la proyección del estado de flujo de efectivo, se realiza esta proyección de flujo de efectivo que tomando en cuenta las entradas y las salidas del efectivo provenientes de las operaciones, inversiones y actividades financieras o de financiamiento. Esto es esencialmente para asegurar que la empresa mantenga una suficiente liquidez. En el análisis de resultado, una vez elaborado todos estos estados financieros proyectados, es importante analizarlos para evaluar la viabilidad y la salud financiera de la empresa, utilizando razones financieras como la rentabilidad, liquidez y eficiencia. La revisión y ajuste. A medida que se obtiene más información, se deben ajustar las proyecciones para reflejar cambios en el mercado o en la empresa. Esta flexibilidad
es clave para mantener la relevancia de las proyecciones. La documentación de supuestos métodos finalmente es fundamental para mantener un registro claro de los supuestos utilizados y la metodología de proyección. Esto no solo facilita futuras revisiones, sino que también es esencial para auditorías o análisis externos. En conclusión, las proyecciones de estados financieros es un proceso que requiere atención al detalle y una comprensión profunda del entorno empresarial. A través de estos pasos, las empresas pueden desarrollar proyecciones realistas que les permitan planificar su futuro con mayor confianza. El estado de resultado proyectado nos permite estimar los ingresos, costos y gastos de una empresa durante un periodo futuro. Su estructura se compone de varias secciones fundamentales que nos brindan una visión más clara de lo que se espera. Ejemplo, los ingresos o las ventas son esta línea de ingreso que representa lo que es las ventas netas. Este total se calcula restando las devoluciones y descuentos de las ventas brutas. Después tenemos el costo de ventas, que esto incluye los gastos directamente asociados con la producción de bienes vendidos. La diferencia entre los ingresos por ventas y estos costos se conoce como utilidad bruta, siendo esta, la última, o sea, la utilidad bruta, un indicador crucial que refleja la eficiencia en la generación de ingresos frente a los costos directos. Luego se detallan los costos operativos. Estos se dividen en gastos de venta, que incluyen costos como publicidad y distribución de gastos. Como publicidad y distribución están después los gastos administrativos, que abarcan sueldos, alquiler y otros gastos generales. La utilidad operativa, al restar los gastos operativos de la utilidad bruta, obtenemos lo que es la utilidad operativa, que muestra el rendimiento de la empresa en sus operaciones principales. Otros ingresos y gastos se encuentra con lo que es la sección que incluye los ingresos y los intereses o inversiones o gastos relacionados. Estos son importantes porque influyen significativamente en la rentabilidad total. La utilidad antes del impuesto es lo que sumamos o restamos los ingresos o los gastos a la utilidad operativa para obtener lo que es la utilidad antes del impuesto. Y los gastos por impuestos son la estimación sobre lo que es la renta que enfrentará la empresa. Ahora bien, la utilidad neta finalmente es lo que resta el gasto por impuesto de la utilidad antes de los impuestos para llegar a lo que es la utilidad neta, que se representa con el ingreso total de las empresas que se espera generar pues después de todos los gastos. En resumen, el estado de resultado proyectado es esencial para la planificación, toma de decisiones estratégicas para proporcionar una comprensión clara de la rentabilidad esperada, ayudando a identificar áreas potenciales para mejorar dentro de la empresa. Resultados y estados financieros. Para elaborar los estados financieros proyectados de una empresa, lo primero que tenemos que conocer y saber es la información histórica de la misma. Por esta razón, en lo que respecta al caso práctico, podemos observar que la empresa ya está andando en el mercado, es decir, ya está en marcha en función de su actividad económica. Por esa razón, tenemos la información histórica de 3 periodos. Esta empresa Sin Fronteras, compañía anónima, inicia sus actividades en el año 2022, como lo podemos observar en el caso práctico, y tenemos información hasta el año 2024. Estos 3 periodos ya están calculados con sus estados financieros proyectados en esos años. Ahora, en segundo lugar, tenemos que determinar el crecimiento de la empresa. En cuanto nosotros vamos a proyectar que la empresa va a crecer en los últimos 5 años para ver la viabilidad y confiabilidad de la misma. En este caso práctico vamos a asumir que la empresa va a tener un crecimiento del 10% desde el 2025 hasta el 2029, que son los años proyectados en estos estados financieros. Y para esta empresa en concreto, del año 22 al 2023 tuvo un incremento del 25%. Y para el año 2024 creció un orden del 20%. Esta evaluación se realizó, como estaba mencionando, en los años anteriores,
Ahora, con el 10% que tenemos a disposición, vamos a estar calculando los proyectos financieros de estos dichos estados. Para elaborar estos estados financieros necesitamos de dos estados principales, como lo podemos ver, el estado de situación financiera y el estado de resultados. En esta oportunidad tenemos el estado de resultados se elabora primero para conocer cuáles son las utilidades a generar en el estado de situación financiera, el capital con el que se van a manejar los accionistas. En este resultado podemos ver las ventas netas, costo de ventas, utilidad bruta, utilidad operativa, el EBIT, y es algo importantísimo en el estado de resultados para poder proyectar este estado financiero, la utilidad antes de impuestos para obtener la utilidad neta. Esto nos da como resultado en la utilidad operativa un 96,43 negativo, una cantidad negativa, es decir, pero para el año 2029. Igual que va a seguir dando negativo, si da negativo la utilidad operativa, mayormente conocida el EBIT, nos va a dar negativo tanto la utilidad antes de impuestos como la utilidad neta. Esto ocurre nada más en el año 2029, como lo podemos ver en el caso práctico. Además, del año 2025 a 2028 podemos ver una sumatoria de datos positivos, unos montos positivos. Es decir, del 2025 a 2028, la empresa Sin Fronteras, compañía anónima, va a ser viable para estar en el mercado, ya sea por su actividad económica, si sube, si baja el valor del incremento del Producto Interno Bruto, sus actividades económicas se manejan de manera correcta, va a ser viable esta empresa en el mercado. Pero ya para el 2029, ya la empresa tiene que estar cerrando su actividad económica porque ya no va a ser viable, no va a generar egresos y no ingresos. Estos porcentajes se van a estar reflejando en el estado de situación financiera, tanto la utilidad neta en los dividendos y utilidades retenidas del periodo. Aquí vamos a manejar el activo corriente, activo no corriente, los pasivos corrientes, los pasivos no corrientes y la cuenta de patrimonio. Aquí en el total pasivo y patrimonio nos da una cantidad en porcentaje. En el patrimonio trabajamos con capital social y los resultados acumulados de los mismos, incrementando la utilidad neta, dividendos y utilidades retenidas del periodo para generar el total patrimonio y el total pasivo. Al final de todo esto, para calcular las cuentas por cobrar y la mercadería, se realizó que las cuentas por cobrar iban a tener un 20% de incremento y las mercaderías un 15% según el ejercicio. Para elaborar todos estos estados proyectados financieros, tuvimos que tener la depreciación de activos fijos, activos brutos, mayormente conocidos, para poder estar el total de depreciación del periodo y la depreciación acumulada. La total depreciación del periodo va para el estado de resultados y la depreciación acumulada para el balance general, es decir, el estado de situación financiera. Además, tuvimos que también elaborar el endeudamiento para conocer cuáles eran las cuentas de pasivos a largo plazo y pasivos a corto plazo, porque si no conocemos eso no podemos hacer la proyección de nuestros estados financieros. Además, completando este ejercicio con el PLAT, es decir, los saldos que quedan de corto plazo, los saldos de largo plazo y los intereses generados por los mismos. Y por último, también elaboramos los gastos administrativos y los gastos de venta para poder generar el costo de venta del estado de resultados. Con esto podemos completar que los estados financieros proyectados de la empresa Sin Fronteras, compañía anónima, no dan viabilidad para el año 2029 con un porcentaje del 10% de crecimiento. Pero si se hace un cambio al 15%, vemos un saldo positivo y la empresa puede seguir laborando tranquilamente en el mercado.